El Botas, relato basado en experiencias reales de Manuel González, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Me llamo Emanuel y vivo en el Estado de México. Esta historia toma lugar durante mi infancia y ocurrió hace unos 12 años atrás. La vida antes no era como la que conocemos actualmente. Era más tranquilo y podías andar en la calle a altas horas de la noche sin el riesgo de ser asaltado o desaparecido. En ese entonces el entretenimiento de los chiquillos era jugar fútbol llanero. Al caer la tarde y luego de llegar de la escuela hacíamos retas y partidos entre los vecinos y niños de colonias aledañas. La intensidad de los juegos comenzaba desde temprano y había ocasiones en que las retas eran muchas y se prolongaban ya hasta entrada la madrugada. Con el tiempo fuimos creciendo y muchos vecinos comenzaron a mudarse y los juegos ya no duraban tanto. Aunado a esto, mis padres comenzaron a trabajar por turnos en la noche y no nos dejaban jugar hasta tarde. Pero a veces nos dábamos las mañas para salirnos al campo y juntarnos con la palomilla de la colonia. Era común que nuestra hermana mayor nos dejara salir a jugar por la noche mientras la visitaba el novio. Y como eran tales sus ansias de quedarse con él a solas, prácticamente nos corría. Lo hacía desde muy temprano y nos pedía que volviéramos ya tarde. Así que por nosotros no había ningún problema. Éramos felices pasando horas en aquel campo llanero de tierra y piedras. Al comenzar a juntar descargando la jerga del barrio y entre palabras soeces y altisonantes fuimos escogiendo los jugadores que conformarían a nuestras escuadras. Andrajosos y escuálidos sonreíamos mientras escogíamos al último jugador, el portero, el único gordo de la colonia hecho y formado de manteca y carne de cerdo de la mejor calidad. Pues su papá era carnicero y vendía puercos en los tianguis. De ahí provenía su corpulencia y era lento y no corría nada. Así que siempre lo escogíamos al último y siempre era el portero. Apenas íbamos acomodándonos a jugar cuando nos percatamos que quedaba un niño sin escoger. Estaba sentado en la tierra y nos veía con una cara inexpresiva y unos ojos negros que inquietaban. No parecía de ahí, su aspecto extraño no cuadraba con los alrededores. Pensábamos que quizás era un nuevo vecino, cuya familia venía a engrosar la ya de por sí sobrepoblada colonia que había ganado lugar al cerro. La ropa que llevaba era aún más extraña. Portaba una especie de trajecito terciopelado con mangas largas y holanes en los puños, pantalones cortos y un par de botines que hacían juego con el atuendo pasado de moda. Pensé de inmediato que venía de una fiesta. Cerca se podía escuchar la música de barrio que resonaba en las calles. Al verlo me causó algo de inquietud ya que su rostro inexpresivo estaba pálido y demacrado. Los ojos los tenía sumidos en las cuencas de su cara y estos no brillaban. No era raro ver rostros pálidos y demacrados. Ahí todos padecíamos hambre, pero él era muy extraño. Lo único que pensé fue en decirle que si quería jugar, a lo que él asintió con la cabeza. Se levantó y caminó hacia el campo quedándose todo el tiempo en la lateral derecha, que era en donde menos mandábamos el balón. El sol ya se había ocultado y las lámparas viejas que iluminaban el campo se llenaban de insectos que revoloteaban. Eran los únicos asistentes al partido que de seguro durarían hasta la madrugada. Al comenzar el juego el niño corría para todos lados y no tenía una idea de cómo se jugaba. A veces tomaba el balón con las manos y hacía ofensiva con todos, tanto los contrarios como los de su propio equipo. Lo más extraño eran ese par de botines que sobresalían, y que era lo único en que nos llamaba la atención al verlo correr con el par de piernas flacas. De ahí es que todos comenzamos a gritarle el Botas. El juego duró mucho y el Botas poco a poco comenzó a entender las reglas del juego. A pesar de ser muy flaco corría bastante y a veces lograba dar buenos servicios. Mientras corría el tiempo las escuadras comenzaron a reducir. Algunos se retiraron de sus casas y al final solamente quedaron 5, incluido el Botas. El velador que pasó ahí silbando nos indicó de que eran las 12:30 de la madrugada. Decidimos entonces terminar con el juego. El cansancio y la sed comenzó a vencernos. Mientras saciábamos nuestra sed en una toma de agua de una jardinera, el Botas nos observaba detenidamente con su rostro inexpresivo. Luego de sentarnos en la banqueta cercana al campo, comenzamos a bromear y a preguntarle si no lo regañaban por llegar tarde a la casa.
Él mirándonos fijamente nos dijo que vivía por allá abajo apuntando hacia una bajada, lugar donde estaba mi calle. Un amigo que estaba a 2 casas de la mía y los demás vivían al terminar la calle de la bajada en la cuadra siguiente. Antes de ser pavimentado y urbanizado, el lugar era una barranca rodeada de llanos y arroyos, donde en aquellos tiempos no se podía habitar. Así que cuando nos dijo que allá abajo nos quedamos viendo, todos pensamos en dónde podía ser, ya que todos conocíamos los terrenos y a los vecinos, y si era cierto de que había terrenos baldíos pero nadie los habitaba. Después de juntar para la coca, un amigo se fue por ella a un depósito que cerraba ya tarde y que vendía cerveza a deshoras. En tanto volvía, cuestionamos al Bota sobre cómo se llamaba y quiénes eran sus padres. Al decirnos los nombres y apellidos no pudimos evitar reírnos. Definitivamente esas personas no podían vivir por el lugar. En esas estábamos cuando llegó el amigo con el refresco y comenzamos a servirnos en pequeños vasos de papel. Le dimos uno al Botas, que se quedó viendo el contenido y al beberlo no podía evitar toser y hacer gestos. Mientras hacía esto nos decía: "Esto pica, esto sabe a..." Todos comenzamos a reírnos y a burlarnos de él por su actitud inocente. Le dije que era muy raro todo de él, inclusive su ropa de payasito. Entre burlas y risotadas hicieron que el niño dibujara una leve pero notable sonrisa en su rostro pálido. Terminamos la coca y arrojamos el envase de vidrio en el llano en un lugar secreto. Comenzamos a caminar para irnos a nuestra casa y volteé para decirle al Botas que nos siguiera para dejarlo en la suya. El niño sintió y comenzó a caminar detrás de nosotros mientras platicábamos. Antes de tomar la bajada, el Botas se adelantó rápidamente y se comenzó a perder en la oscuridad. Estaba algo preocupado de que se fuera a resbalar en la empinada calle. Le grité que esperara y que no se adelantara mucho. Entonces ocurrió algo extraño. De pronto ya no lo observábamos y mientras le gritábamos comenzamos a notar que algo raro pasaba en el ambiente. Sentíamos una corriente helada y un vientecillo que se nos pegó en el rostro, y que inclusive nos hizo sentir escalofríos. Era algo raro porque estábamos en pleno marzo y hacía mucho calor. Mientras avanzábamos por la bajada notamos que una capa de neblina cubría la calle, y que en ciertas partes no se podía distinguir bien. De pronto vimos al Botas en medio de aquella neblina viéndonos fijamente. Gritamos una y otra vez: "Botas, Botas". El niño hizo un ademán de despedida y dibujó de nuevo la leve sonrisa en su rostro pálido y demacrado. De ahí la neblina lo cubrió y desapareció ante nuestros ojos. Nos quedamos petrificados y pensativos. Cuando nos vimos unos a los otros intentábamos comprender qué habíamos visto. La neblina comenzó a disiparse y la ventisca cesó, dando paso a la calle iluminada y con mucha claridad. Sin pensar y con la mente llena de temor corrimos todos sin mirar atrás y pensamos que lo que habíamos visto era imposible. Cada uno se metió en su casa y yo me encerré en el cuarto donde dormía. Mi hermana estaba en su habitación y tenía la puerta cerrada. Así que me metí en la cama y me tapé con la sábana temblando y rezando. No podía dormir pensando en lo que había visto. Botas en realidad era un fantasma, una pequeña ánima que deambulaba por ahí de algún modo. Esa era la única explicación que tenía. Estaba clareando cuando me ganó el sueño, pero al escuchar a mis padres que llegaban no dudé en pararme. Les conté lo que había visto la noche anterior, pero no me creyeron. En vez de eso me regañaron y me dijeron que no me inventara cosas para evitar ser castigado. Pasó una semana en que no pude salir por el temor de ver de nuevo al Botas, pero el aburrimiento y las ganas de salir a jugar hicieron lo propio, y una tarde salí al campo para ver quiénes estaban. Al llegar estaban todos mis amigos platicando acerca del Botas. Pensaba que se burlarían de nosotros, pero todos estaban platicando acerca de la experiencia con el Botas. Atentos y haciendo un semicírculo sentados en la tierra contando lo que algunos habían visto de raro en aquel niño. Unos aseguraban que de su ropa salía tierra y polvo mientras corría. Otros decían que habían visto claramente cómo levitaba en el aire y que por eso corría muy rápido. Todos tenían hipótesis descabelladas, pero todos coincidimos en que el Botas era un fantasma. La verdad nunca la supimos y nunca más volvimos a verlo, supimos quién había sido en realidad.
El Botas, relato basado en experiencias reales de Manuel González, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.